Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos entonces a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo de estudio de la palabra. Así que oramos. Padre bendito, Señor Dios, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos esta noche de seguir orando a ti, Señor. Por la bendición, Señor bendito, que ha tenido tu iglesia y conocer motivos de oración. Por la bendición que tenemos cada día, Señor bendito, de ir a ti en obediencia a tu palabra, guiados por tu Santo Espíritu para poder orar. Gracias, Señor bendito, por la bendición, por el privilegio de saber, Señor celestial, que tú nos escuchas. Y gracias, Señor bendito, porque tú escuchas, Señor, es la del Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, el Dios que ama, el Dios que obra su voluntad para su propia gloria. Mira, Dios amado, que te pedimos también que nos limpies de todo aquello que te desagrada, que te ofende, que es pecado, Señor. Perdónanos. Y por favor, Señor bendito, según tu buena voluntad, de conformidad con lo que corresponde, Señor, a tu propósito eterno en la vida de cada uno de nosotros. Háblanos tu palabra y enséñanos, Señor bendito, lo que nos quieres enseñar y ayúdanos, Señor bendito, para que tengamos entendimiento, inteligencia, sabiduría espiritual, Señor bendito, poder comprobar tu voluntad, poder conocerte más, ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Por favor, síguenos instruyendo con ese tema de la oración. Por favor, ayúdanos, Dios bendito, para que tengamos la humildad, la mansedumbre de escuchar con atención, sabiendo, Dios Santo, que todo el tiempo necesitamos de ti, que sin ti nada bueno podemos hacer. Señor, rogamos por tu palabra para todos los presentes, quienes son tus hijos, para esa alimentación y ese crecimiento espiritual, y quienes no lo son, para esa salvación que tú quieres obrar. Señor, rogamos por la obra de tu Santo Espíritu. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga. Buenas noches de nuevo. Vamos nosotros a continuar con un estudio que habíamos iniciado hace 15 días. Ustedes recordarán, estábamos hablando sobre esas cosas que el Señor quería que se tuvieran en cuenta al momento de orar. Estamos hablando de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Si quieren, vayan por favor a Mateo capítulo 6. Ustedes recordarán, mis hermanos, cuando estuvimos estudiando los versículos anteriores, cómo el Señor llamaba la atención contra ciertas prácticas que eran propias de su momento, como lo eran las vanas repeticiones, como lo era el orar para ser visto por los otros hombres, algo que era propio de los religiosos de su momento, algo que el Señor va a llamar como hipocresía. Y el Señor nos enseñaba a nosotros, hace 15 días, nos recordaba mejor cómo esta costumbre de orar por hipocresía, como queriendo impactar a otros, haciéndoles ver cómo supuestamente nosotros, estamos hablando aquí en el escenario que nosotros fuéramos quienes tuviéramos esa práctica, como supuestamente nosotros somos muy espirituales, pero cuando queremos orar para que otros nos escuchen, para descrestarlos o parecer ante ellos más espirituales de lo que realmente somos, estamos actuando como actores. Y el Señor dice, quien tal cosa quiera hacer, pues ya tiene su recompensa. Y por el contexto, parece el Señor estar mostrando allí que la recompensa del hipócrita al orar es el reconocimiento de los demás, pero no el ser atendido por Dios en su oración. Nos decía el Señor ahí cómo era necesario que nosotros aprendiéramos a orar en los lugares secretos, a solas con Él. Y decíamos, solamente para que lo tengamos claro, que no está diciendo aquí el Señor que nosotros no podamos tener momentos en que oramos delante de otros. Los hay en el servicio, los hay en la familia. Lo que el Señor quería que tuviéramos muy claro por medio de aplicaciones, que nosotros oramos para agradar a Dios. Nosotros oramos por obediencia a Dios. Y nos hablaba de esas vanas repeticiones, esa retaíla, esa palabrería que es propia de una persona que no conoce a Dios, que no tiene sentido, porque decía que nuestro Padre conoce nuestras peticiones, nuestras necesidades antes de que nosotros se las presentemos.
Recuerden ustedes, mis hermanos, terminando esta parte de introducción, que el contexto en el que se está dando esta enseñanza es lo que se conoce como el Sermón del Monte. Hoy vamos a estar caminando en algunas otras cositas de ese sermón, pero recuerden que si algo podemos recordar nosotros del Sermón del Monte presente en Mateo y en Lucas, pero hoy vamos a referirnos especialmente a Mateo, es que el Señor le está diciendo a las personas que le están siguiendo qué es lo que realmente hay en el corazón, cuál es la realidad espiritual de una persona que pertenece al reino de los cielos, si se quiere. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad última, inalterable, incuestionable de una persona que realmente es de Dios, que vive para Dios? Nosotros lo podríamos llamar en la actualidad un cristiano, un creyente, un discípulo. Ahora vamos nosotros, mis hermanos, si a ustedes les parece, a continuar con Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vayan por favor al versículo número 9. Y entonces el Señor Jesucristo, que está sentado, frente a la multitud, frente a sus discípulos en un monte, está dando esta enseñanza que ha comenzado en Mateo capítulo 5, va a decir, y vamos a hacer una leidita de pasada de la porción, si bien solo vamos a estudiar muy posiblemente solo una parte. Y entonces dice Mateo capítulo 6, versículo 9, todos por favor, Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo hasta el versículo 15 para tener en nuestra cabeza la enseñanza completa. El Señor Jesús dice entonces lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entonces, mis hermanos, con la ayuda del Señor vamos a avanzar un poco sobre este texto. Es conocido como el Padre Nuestro, también lo van a conocer ustedes como la oración tipo. Es una oración que casi que doy por hecho que todos los aquí presentes la conocemos, sea porque la aprendimos habiendo llegado a los caminos del Señor, o sea porque estuvimos algún tiempo en la iglesia tradicional y esa era parte de los versos que aprendíamos allí. Si bien es cierto, ustedes lo leen y dicen, oiga, el que me enseñaron en la iglesia tradicional tiene algunas variaciones. Pero digamos algo, tal vez todos los aquí presentes podemos reconocer algo. Esta es una oración muy conocida. Es de esas oraciones que una persona, incluso creo yo, un ateo, estaría repitiendo al momento de enterarse por parte del conductor que se quedó sin frenos o que el avión va en picada. Yo creo que este es de esas oraciones que incluso, repito, los ateos repetirían, rezarían en el momento en que algo de suma urgencia o de gran peligro llega a la vida. Para nosotros, mis hermanos, como creyentes, tiene un valor impresionante. Ahora piensen qué valor es el que tiene. Si ustedes se ponen a pensar, el Señor Jesucristo está ante un grupo grande de personas, una multitud dentro de las cuales están sus discípulos, está enseñándoles algo que es absolutamente esencial en la vida cristiana. Lo hemos charlado ya con alguna calma, no solo en la enseñanza anterior, sino en muchas otras, en las diferentes escuelas dominicales, en las predicaciones, lo hemos estudiado por medio de diferentes siervos, y hemos aprendido que la oración es esencial, trascendental, es muy importante. Y el Señor Jesucristo, sabiendo esto, se está dirigiendo a unas personas que quieren conocer de Él, de Dios, y les va a enseñar la oración tipo, como lo decimos nosotros, de una forma en la que nosotros debiéramos preguntarnos en cada paso de esta enseñanza: Señor, ¿y tú por qué enseñas esto? Señor, ¿por qué en esta oración que tiene la capacidad de encerrar todo lo importante al momento de orar pusiste estas cosas y no otras? Recuerden, el Señor Jesucristo no solo lo sabe todo por ser Dios, sino que tiene la capacidad de conocer la forma como nosotros aprendemos.
Está en el hecho, una vez más, de que es Dios y todo lo sabe. Está en el hecho de que se encarnó tomando forma de hombre para entender nuestras necesidades. Y el Señor Jesucristo considera, bajo la guía del Espíritu Santo, que si una persona quiere aprender a orar, debe saber esto. Ustedes recordarán, mis hermanos, decíamos nosotros ahí en Lucas 11, capítulo 1, que se repite esta misma enseñanza, pero allí el Señor Jesucristo le va a enseñar a sus discípulos, un discípulo que acaba de ver al Señor Jesucristo orando, le va a preguntar o le va a decir, enséñanos a orar como Juan, como los demás enseñan a sus discípulos a orar. Y entonces nosotros, repito, mis hermanos, tenemos que tener en nuestra cabeza una pregunta que se va a repetir en cada paso. ¿Por qué es esto lo que tú enseñas al orar? ¿Por qué no otra cosa? Y entonces arrancamos en este versículo 9 con el estudio como tal de esta oración que el Señor le está enseñando a las personas en el Sermón del Monte, que es una enseñanza para discípulos. Y entonces dice así, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿quiénes son estos vosotros? ¿Quiénes son los destinatarios de esta enseñanza que el Señor Jesucristo está haciendo? Si ustedes me acompañan, por favor, a Mateo capítulo 5, como les dije, vamos a tener un tiempito para leer algunas cosas adicionales del Sermón del Monte. Ustedes van a encontrar conmigo algo muy bonito. Si nosotros le quitamos a la oración tipo, llámelo Padre Nuestro, si le quitamos esta oración su contexto, vamos a entender por qué en algunos lugares las personas han hecho de esta oración un rezo. ¿Cómo es posible que esto que fue lo que el Señor Jesucristo empleó para enseñar a orar, para algunas personas se hubiera convertido en algo tan ofensivo para el Señor como por ejemplo las vanas repeticiones? ¿Cómo se sucedió o cómo se dio esa mutación? Creo yo, mis hermanos, con todo respeto lo propongo, que es porque se perdió el contexto del Padre Nuestro. Y permítame llamarlo en varias otras ocasiones de esta forma. Cuando el Señor Jesucristo comienza a hacer la enseñanza, ustedes van a ver que está arrancando en Mateo capítulo 5 y vamos a leer los 12 primeros versículos haciendo solo algunas anotaciones muy puntuales para que ustedes y yo nos preguntemos, pero un momento, ¿realmente el Padre Nuestro es un rezo? ¿Realmente el Padre Nuestro es algo que cualquier persona pudiera decir? Repito, se quedó sin frenos en el carro, el avión va en picada, vio 3 atracadores que vienen contra él y se siente en un callejón. No sé, es algo que se debiera manejar como se nos enseñó a manejarlo cuando estábamos en algún lugar donde el rezo es lo que más importa, o tal vez ¿es eso que yo mismo ya siendo cristiano a veces hago? ¿Realmente es algo sin un sentido muy profundo? Mis hermanos, Mateo 5, versículos 1 al 2. Nos estamos preguntando, como les digo en el contexto de este estudio, ¿quiénes son estos vosotros? ¿Quiénes son aquellos que están llamados a aprender esta oración que el Señor Jesucristo está enseñando? Y entonces leemos Mateo capítulo 5, versículos 1 al 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros, que fueron antes de vosotros.
mis hermanos, yo creo que ustedes ya se comenzaron a dar cuenta de algo. Oiga, sí, esto del Padre Nuestro es algo que debiéramos tomar en su contexto. Debo repetir. Si una persona, déjenme decirlo de esta manera, ha vivido todo el tiempo apática al Señor, se le ha predicado el evangelio, la abuela, la tatarabuela, el panadero, el vigilante, hasta el del trabajo, va en Transmilenio y le entregan el folletico, va caminando por la calle y ve que por X y Y lugares encuentra uno y otro llamado a la palabra de Dios, pero esta persona considera que lo de Dios no es para él. Y esta persona, repito, se encuentra en ese avión del que nosotros presumimos está por estrellarse contra la tierra a grandísima velocidad desde una gran altura. Esta persona en ese momento comienza a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿será, mis hermanos, que eso habría servido de algo? ¿Será que eso tendría algún sentido para esa persona? ¿Qué les parece si notamos, mis hermanos, el contexto de una persona que sabe orar? El contexto de una persona que sabe orar a la luz de lo que Jesucristo enseña en el Sermón del Monte no es la persona que más rezos puede repetir. Esto es redundante, lo reconozco. El contexto de una persona que sabe orar es el contexto de alguien que arranca en Mateo capítulo 5. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en estas bienaventuranzas? Que hay unas personas que son calificadas por Dios como los bienaventurados. El Dios de todo gozo, el Dios de toda alegría, el Dios de toda bendición, determinó que en medio de las personas, los doblegados por el pecado, por la enfermedad, por la muerte, por la tristeza, por el dolor y toda otra clase de aflicción, que de en medio de ellos podría haber un grupo de personas a las que se les podría conocer como los bienaventurados de Dios, los más dichosos de Dios, los más bendecidos de Dios. Y estas personas no serían conocidas porque tenían un color o porque llegaran a tener un color de ojos distintos, un peinado determinado, un idioma. No. El Señor va a decir que los bienaventurados, sus muy gozosos, sus muy dichosos, son aquellos a los que Él transformó de forma tal que pasan de la miseria agonizante del mundo caído, en cuyo medio están todos los condenados por estar separados de Dios y ajenos a su gloria, que de en medio de ellos, por la gracia de Dios, unos escuchan el evangelio, la palabra de Dios, y lo creen. Pero quiero que miren, mis hermanos, cómo estas bienaventuranzas, les repito, las vamos a tocar apenas por encima, pero nos dicen a nosotros mucho de lo que es el valor de la oración. ¿Quién es un bienaventurado? Un bienaventurado es uno que es pobre de espíritu. Como lo hemos dicho en otros momentos, la palabra pobreza en la palabra de Dios, válgame la redundancia, puede tener dos sentidos. Pobre, una persona que tiene solo lo necesario, que está alcanzadito, es la persona que tiene el billetico de 5,000 de aquí al final de la quincena, el que abre la alacena y ve el caladito, el que abre la nevera y ve que le queda un cuchito de leche, es la persona que tiene el cuartico de carne para venderlo de aquí al domingo. Pobre es el que tiene, para algunos, solo lo necesario, lo básico está alcanzado. La otra definición de la palabra pobre, bíblicamente hablando, es la del mendigo. Aquel que no tiene absolutamente nada para sustentarse a sí mismo, carece de todo lo necesario. Es el que se tiene que humillar, se tiene que doblegar, agachando su cabeza, poniéndose de rodillas y estirando su mano para que alguien le regale, sin ningún merecimiento de por medio, lo que aquel mendigo necesita. El mendigo se inclina, agacha su cabeza, levanta su mano, pone una poncherita al frente y está diciéndole a quien pasa al lado, yo no tengo lo que necesito, pero creo que usted sí.
En este caso, ustedes se dan cuenta que se habla del pobre de espíritu, el mendigo de espíritu. Y es aquí donde nosotros comenzamos a darnos cuenta que el Padre Nuestro, y les repito, permítame llamarlo de esta forma, aunque nos referimos a lo que otros llamarán la oración tipo. El Padre Nuestro fue la oración que el Señor Jesucristo le dio, le enseñó a aquellos que en primer lugar reconocieron algo, que estaban absolutamente quebrados, que no tenían nada, realmente nada, para encargarse del infinitamente grande problema que tenían con Dios. Había una deuda infinita que ni con la vida se podía pagar, porque quien está en el infierno no puede decir que hay un momento en que termine de pagar su deuda. Tenía una deuda con el Dios santo, con el Dios justo, con el Dios perfecto. Se le ofendió y Dios reclama que se haga justicia. Y toda persona en este punto está en bancarrota. Lo que pasa es que algunos no lo quieren reconocer. Pero de en medio de esos algunos, o mejor, de ese grupo de personas que tenían una inmensa deuda con Dios que no podían pagar, hubo unos que escucharon la palabra de Dios. Recuerden, esta multitud está escuchando a Jesucristo, al Salvador. Él les está diciendo, un montón de judíos, incluyendo sus discípulos, acostumbrados a toda la religiosidad posible, que lo primero que ellos necesitaban para realmente ser de Dios, del reino de Dios, era reconocer que estaban quebrados espiritualmente. Noten algo interesante que vuelve y aparece en el Padre Nuestro. De estos quebrados espirituales, de esos que necesitan de gracia y solo de gracia del Señor, porque nada pueden hacer para solventar la deuda, para conseguir vida para ellos mismos, para recibir un perdón por su propio mérito. Estos que reconocen delante de Dios su quiebre espiritual, reciben una promesa. De ellos es el reino de los cielos. Tengan en cuenta esto, mis hermanos, porque es lo mismo que Dios le promete más adelante a estos mismos bienaventurados. Ahora, este bienaventurado que está completamente quebrado, que no tiene absolutamente nada, que se da cuenta que está necesitado de una forma indescriptible de la gracia de Dios, es una persona que pasa. Si me permiten las bienaventuranzas, les propongo que las veamos como una escalera, como un avanzar. ¿Dónde arranca todo? La quiebra espiritual absoluta, por causa del pecado. El reconocimiento de que nada se tiene salvo que Dios lo regale y que solo se recibe el regalo mediante la fe. Listo. Este pobre en espíritu ahora tiene otra dicha. La primer dicha, no tiene esto, mis hermanos. Su primer dicha, ¿cuál es? Reconocer que está quebrado. ¿Cuál es su segunda dicha? Llorar. Y el llanto del que habla la bienaventuranza del capítulo 4 es el llanto más triste que se conoce. Es el llanto por la pérdida de un ser querido. No es el llanto del niño al que no le salen las lágrimas, pero se frota los ojos mientras le dice a la mamá que quiere tomarse un jugo de aquellos que están vendiendo en el centro comercial. No, ese es un llanto real. Pero ¿a qué obedece este llanto? Es el llanto del que, reconociendo su condición completamente perdida, de una bancarrota completa, siente tristeza, siente aflicción. Su corazón se está volviendo a Dios. No quiere ser el mismo. No hay en sí mismo lo que tal vez en otro tiempo halló. Ya no hay satisfacción. Se da cuenta que esta bancarrota, si algo debiera generarle la vida, es tristeza. Esa tristeza que es de Dios, que mueve arrepentimiento. Es un llanto profundo al darse cuenta que se está sin Dios. Pero noten algo, es un proceso en el que Dios está llevando a esta convicción que llamamos salvación. Ahora, noten ustedes que el Señor dice, para esta persona, este que ahora llama bienaventurado, que está en este proceso de creer en Dios, de crecer en Dios, esta persona ahora recibe algo de Dios, el consuelo de Dios, ser reconciliado con Dios. Esta persona, un creyente, como ustedes, como yo, va creciendo en el gozo que va a dar el conocer al Dios al que se llama Padre Nuestro. Esta persona ahora vive otra bienaventuranza. ¿Cuál? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Esta persona se dio cuenta de algo por la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra, que estaba quebrada por culpa de sus pecados, que eso traía una condición de inmensa tristeza, de inmensa aflicción, pero que ahora que se está en los caminos de Dios, algo uno ya no quiere hacer. Ya no quiero ser el capitán de mi propio barco, de mi propio destino. Yo no quiero encargarme de mi vida, porque por encargarme de mi vida es que estuve creyendo que estaba con Dios y no, estaba muy lejos, infinitamente lejos. Este bienaventurado al que el Señor llama aquí, o este manso al que llama aquí bienaventurado, es una persona que entonces se pone a pensar algo. ¿Qué es lo primero que un cristiano, qué es lo primero que un creyente quiere que Dios haga con su vida? Que Dios tome el control de su vida. Yo no solo quiero a Cristo como Salvador, yo lo necesito como Señor. Yo he aprendido algo en el caminar con Dios, diría esta persona que realmente está conociendo a Dios. No tiene sentido que yo piense que puedo ser salvo por gracia, pero vivir a mi manera. Eso no tiene sentido. Como ustedes lo saben, mis hermanos, la palabra mansedumbre es una palabra que describe lo que pasaba con los caballos, cómo se les domesticaba. Ese es un ejemplo que mis hermanos con los que hemos compartido clases saben que uso mucho, pero ustedes han visto a los caballos de la policía antimotines ahí cerca del campín. Yo creo que se han dado cuenta que estas cosas son gigantescas, como de 3 metros. Uno se le para al lado al caballo y le llega la herradura, son grandotes, son esas cosas, eh, un medio trotecito y uno se infarta del susto, son gigantescos. Y ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces encima de esos caballos hay unos señores agentes de la policía que no es que sean así lo más grandotes, así como chiquitos, parecen la decoración del caballito. Pero ustedes se han dado cuenta de algo. Oiga, este caballo se está aquí de pie 3 horas antes del partido, las 2 horas del partido, el alargue tras el partido y la salida de toda la gente, y ese caballo ahí quieto. Y la decoración del policía ahí encima el caballo quieto. Oiga, caballo, haga así. Y manda a volar al policía y se mete un trote y se da una vuelta ahí por el campín y descansa. ¿Por qué un animal con tal poder, con tanta potencia, permanece quieto bajo algo como un policía o como un jinete cualquiera? Porque ha sido amansado, porque ha sido domesticado. Ahora, algo que es importantísimo que recordemos, sé que incluso se saca chiste cristiano de esto. Somos mansos, pero no mensos. Y es que es cierto. Algunas personas consideran que entre más menso, más manso, y eso ya sabemos que no es. Pero entonces, ¿qué es la mansedumbre tomando en la figura del caballo? La mansedumbre es poder, pero poder bajo control. Es tan poderoso ese caballo que está debajo de ese pequeño policía, que apenas el policía le da una orden, ese caballo se manda contra 50, 100 personas, tírenle piedras, péguenle con palos, incluso a veces los chuzan con cosas, elementos cortopunzantes, los atacan, pero el caballo marcha. Cuando ustedes ven las películas, estas que han mostrado en las cargas de caballería, pero esos caballitos, ¿cómo pueden irse contra lanzas? Estos caballos hacen aquello que se les ha enseñado a hacer, pero lo hacen con el poder que se les dio para hacerlo. Cuando ustedes ven esta bienaventuranza, ustedes ven algo hermoso. Un cristiano es una persona a la que Dios reviste de su poder. El poder que Dios usó para resucitar de entre los muertos a Jesucristo es el poder que Dios usa para morar en nosotros, para obrar en nosotros. El poder que ustedes y yo, mis hermanos, tenemos cuando Dios nos manda a hacer algo, no es el poder del incapaz, es el poder del Dios que todo lo puede, que quiere hacer su voluntad en personas como usted y como yo. Y entonces ustedes se dan cuenta aquí de algo. Un cristiano es una persona que ha rendido su vida al Señor, que tiene el poder del Señor, pero que sabe una cosa: ese poder solo tiene sentido bajo la guía del Señor.
Y entonces, como les digo, va una secuencia y les agradezco por la paciencia porque reconozco, estamos en el Padre Nuestro y nos devolvimos a las bienaventuranzas, pero repito, si no vemos el Padre Nuestro en el contexto de las bienaventuranzas, caemos en el error de la persona que reza, que repite por repetir. Es una persona, entonces, retomando bienaventuranzas, que es consciente de su quiebre espiritual, que es consciente al punto de estar afligido profundamente en su corazón, que se rinde en las manos del Señor, que es como un caballo, que deja que Dios haga con su vida lo que corresponde. Y entonces vemos aquí cómo continúa el crecimiento de esta persona. ¿Dónde arrancó? En la absoluta quiebra espiritual. ¿Cómo va el Señor llevándole? Ahora aparece, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estas personas, estos creyentes, nosotros, por la bendita gracia del Señor, somos llevados ahora a un estado en el que el tener hambre y tener sed son una bendición. Ahora, el que ha sido conocido por Dios y que por ende conoce a Dios, experimenta algo que jamás había vivido. Ahora tiene necesidad de Dios y sus cosas. Tiene hambre, tiene sed. Piensen ustedes, hay necesidades más básicas o de un carácter más esencial que estas, hambre y sed. El creyente ahora anhela a Dios, tiene necesidad de Dios, no que no batalla en su interior, porque ustedes y yo sabemos como cristianos que muchas veces teniendo hambre nuestra carne se opone para que no nos alimentemos de la palabra, por ejemplo. Pero es que él ahora tiene una vida que está en las manos de Dios, un Dios que lo guía, un Dios que le echó dócil, que le enseña que esa nueva vida necesita del alimento de Dios, de la justicia de Dios. ¿Y qué dice Dios? A estos que tienen hambre y sed de justicia, yo los sacio. Y ese es un trato que está en el alma del creyente. El creyente que se ha rendido a Dios en mansedumbre, el creyente que en su interior, en su ser personal, tiene este anhelo de Dios, ahora, como, y ustedes conocen esto, como cuando la semillita se pone en la tierra, ustedes se habrán dado cuenta que esto pasa. Al principio no ve nada, le echa agüita, mueve aquí, que le caiga la lucecita, no ve nada, no ve nada. Y un día cualquiera usted que sale una hojita, otra hojita, un tallito, otras hojitas, un tallito, más hojitas, tronquito, todo. Y cuando usted se da cuenta es una cosa gigantesca, hermano, o muy grande, muy bonita, con frutos. Y eso es lo que vemos acá. Esta persona que ha venido Dios obrando en su ser, al punto de llevarlo a tener hambre y sed de Dios, es una persona que ahora se da cuenta de algo. Él no es el centro del mundo. Lo fue durante años sin Cristo. Pero cuando se encontró con Cristo, cuando Cristo le salió al camino y comenzó este proceso, le hizo levantar su mirada a Dios y darse cuenta que quien tiene su mirada en Dios nota que hay otras personas a su alrededor, tan necesitados como él mismo, tan pobres como él, que están siendo tratados en mansedumbre como lo está haciendo él, que tienen hambre y sed de justicia. Esas personas, igual que este del que hablamos, tienen luchas contra el pecado propio, contra el pecado de otros, enfermedades, problemas, muchas cosas. Esta persona ha aprendido algo. Si Dios ha tenido compasión de mi miseria, ¿cómo no voy a tener yo compasión de la miseria de los otros? ¿Cómo yo podría darle a otro algo distinto a lo que Dios me ha dado cuando he podido saborear la bondad de esto? Esta persona entonces ahora respecto de los demás es bienaventurada en que está creciendo a la misericordia. Pero no solo ahora se involucra en la vida de los otros buscando lo que es la voluntad de Dios para estas personas, no. Ahora esta persona se da cuenta de algo. Yo quiero andar de una forma recta delante de Dios. Dios me ha dado tener hambre y sed de justicia y entonces tengo la bendición de abrir la palabra y leo cosas y yo digo, oiga, yo lo leí ayer, pero no entiendo nada. Y hoy lo estoy leyendo. Dios mío, impresionante. Uy, Señor, gracias. Y ustedes, mis hermanos, creyentes reunidos conmigo, así sea por medio virtual, en este momento pueden recordar algo que es completamente cierto. La palabra con la que Dios nos alimenta va limpiándonos el alma, no que no pequemos. Es que ahora
Hay una lucha fuerte, sin exagerar, a muerte. Hay una oposición grande. Nuestra carne quiere alar al pasado. Nuestro enemigo tienta, acusa, invoca cosas. Pero Dios en nuestro interior nos enseña la necesidad de estar limpios en nuestro corazón, y esto es por medio de su palabra. Los que son limpios en corazón tienen comunión con Dios, pueden ver a Dios, verán a Dios en el tiempo en que todo llegue a ese punto final que el Señor planeó. Y entonces miren, mis hermanos, y avanzo un poquito más rápido. Siguiente bienaventuranza. Miren ustedes cómo es una cadena de actos. El pobre de espíritu, el afligido, cuando se da cuenta por la obra del Espíritu Santo de su pecado, está quebrado completamente y solo puede llorar con aflicción, con arrepentimiento. Este recibe el perdón de Dios, este es reconciliado con Dios y naturalmente se da cuenta que lo mejor que puede hacer es rendirse a Dios y que Dios haga con su vida lo que Dios quiere. Esta persona entonces comienza a aprender lo que es tener hambre y sed de justicia, el anhelar las cosas de Dios, y se da cuenta como una consecuencia de esto es amar al prójimo y le tiene misericordia, pero otra consecuencia es el buscar andar en la santidad que Dios quiere que andemos. Esta persona ahora llega a un punto en el que su vida comienza a importar muy poco. Ahora la vida de los demás tiene un peso que jamás tuvo. Esta persona ahora, versículo 9, es de los bienaventurados del grupo de los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta persona se da cuenta que la mayor necesidad que tiene todo aquel que le rodea es estar reconciliado con Dios, es estar en paz con Dios, es que sea de la familia de Dios. Esta persona en la que Dios viene tratando, un verdadero creyente, un verdadero discípulo, se da cuenta de algo. Si yo no me puedo imaginar mi vida sin Dios, porque ahora lo conozco, no quiero imaginarme un día más de las personas que me rodean sin Dios. Yo quiero que Dios los reconcilie. Y entonces esta persona va a hacer algo, va a predicar el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación. Pero aquí, mis hermanos, vemos nosotros un cambio muy fuerte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué giro grande es el que les planteo a ustedes? La persona al principio, cuando comienza con el Señor, cuando solo está, válganme la redundancia, solas con Dios, en su quiebre espiritual, está trabajando cosas personalmente con Dios. Pero como se han dado cuenta, Dios lo va llevando de bienaventuranza en bienaventuranza, de trato en trato, paso a paso, perfeccionando la obra como lo prometió, y llega un punto en que la persona necesita abrir sus labios y decirle a otros que ellos necesitan de Cristo. Pero esto tiene un precio. Bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que se atreven a decirle a otros que en Jesucristo está la justicia que todo hombre necesita. Pero que también aquel que no se arrepiente debe atenerse a la justicia de Dios, la condenación eterna. ¿No tiene algo interesante, mis hermanos? ¿Qué se dice de los pobres de espíritu? ¿Qué es lo que Dios dice de ellos? Son bienaventurados, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice de los que padecen persecución por causa de la justicia? De ellos es el reino de los cielos. Noten algo, mis hermanos, y nos devolvemos para el Padre nuestro. El Señor aquí está enseñando algo sumamente bonito. Uno, en el que Dios está haciendo su obra, necesariamente será movido de la bancarrota espiritual a anunciar las riquezas del Rey de los cielos. Uno, en el que Dios ha venido realizando una obra de un genuino creyente, discipulando, llevando a crecer, es una persona que arranca naturalmente con una desesperanza al ver su condición, que se convierte en esperanza al recibir el evangelio. Pero la obra del evangelio es de tal impacto, el poder de Dios es tan grande que esta persona llega a poner su vida en juego. Es que en el fondo ya no es su vida, porque la vida que ahora tiene se la regaló el Rey de los Reyes. ¿Qué Rey de los Reyes? Aquel que le dice, usted bienaventurado,
tiene ingreso libre al reino de los cielos. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, entonces, que decir que el Padre Nuestro es algo que se pueda rezar o repetir por repetirlo, carece de todo sentido. Poníamos el ejemplo del Señor que se va desplomando junto con sus demás compañeros de vehículo de los cielos para chocar con la tierra. Y en ese momento la persona repite, se pone y repite el Padre Nuestro, o tal vez es una persona que se puso mucho a ver películas de terror y muy en la noche comenzó a escuchar que se movían las ollas, se tapó con una manta la cara y comenzó: Padre Nuestro que estás en los cielos. Mis hermanos, no tiene nada que ver eso que él esté haciendo o que llegara a hacer con lo que dice la palabra de Dios. Retomando, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, lo que el Señor nos está recordando hoy es que cuando está diciendo en el versículo 9 de Mateo 6, vosotros, está hablando de personas que han aceptado el evangelio de pe a pa, de pasta a pasta, de principio a fin, a plenitud. ¿Será por eso, mis hermanos, echémosle cabeza que nosotros podemos afirmar que toda la Biblia es evangelio? Porque al fin y al cabo es en toda la palabra de Dios que nosotros encontramos el llamado del Señor a reconocer nuestra realidad de quebrados espirituales. ¿Será porque toda la palabra de Dios nos habla de cosas como la mansedumbre, como el hambre y sed de justicia? ¿Será porque toda la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres que aceptaron que son de Cristo y que por ende van a ser suyos como siervos de paz, como pacificadores? ¿Será por eso que encontramos en toda la palabra de Dios a los de Dios sufriendo por causa del Señor con tal de salvar a aquellos que se declaran enemistad contra Dios? Cuando Mateo capítulo 6, versículo 9 nos presenta un pronombre, vosotros, no se está refiriendo a una religión, perdónenme la expresión, a una rosquita espiritual. Se está refiriendo a unas personas que, habiendo escuchado el inicio del sermón, han llegado en este punto con la convicción de que ese Dios que les ha llamado a arrepentimiento y que garantiza hacer toda la obra al punto de que lleguen a vivir por Dios e incluso a morir por Dios, siempre estará listo para escucharlos. Siempre. Siempre estará atento su oído, inclinado, pendiente, despierto, atento. ¿Qué quieres, hijo mío? Aquí está tu Padre. El Padre nuestro, repito, y discúlpeme si me paso de enfático, no es una oración para un incrédulo. No es una oración para una persona que no ha entendido el llamado de Dios. No solo a salvación, sino a que Dios sea el Señor de la vida. Dice entonces vosotros, Mateo capítulo 6, versículos 9 en adelante, vosotros, digámoslo aquí, bienaventurados, pues oraréis así. Y entonces aparece una expresión muy bonita, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces uno se pone a pensar aquí un poco, el Sermón del Monte por algunas personas es llamado también como el Sermón del Reino. Algunos dicen que es el lugar donde se encuentran los principios que van a regir el reino, y esto lo miran muy relacionado con el hecho de que Mateo fue un evangelio escrito a judíos. No obstante, en este sermón, que a pesar de ser escrito a judíos, en este sermón nosotros encontramos los principios que Dios obra en la vida de los suyos y que quiere de los suyos. Entonces, vemos algo aquí interesante. Si bien el contexto es del reino de los cielos, el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, como le decía a ellos, ¿saben cómo quiero que llamen a Dios? Ustedes que han creído, que arrancaron con la bancarrota espiritual, el llanto, la mansedumbre, hambre y sed de justicia, todo esto que vimos. ¿Saben cómo quiero que llamen a mi Padre? Llámenlo Padre. Tienen el derecho, tienen el privilegio. ¿Sí? Son de Él. Aquel, miren eso tan lindo, que reconoce su bancarrota, que está completamente quebrado, aquel que se humilla ante Dios, no solo no es rechazado por Dios, sino que es tomado por Dios y metido en su familia. Un mendigo en la familia de Dios. Sí, mis hermanos, muchos. Nosotros. La palabra Padre es bonita porque nos refiere a varias realidades. Por un lado, Padre es el que nutre, es el que protege, es el que sustenta. Cuando el Señor Jesucristo le dice, oiga, les voy a enseñar a orar,
y van a llamar al Dios verdadero Padre, les está diciendo, recuerden algo, es el que los nutre, el que les da lo suficiente para crecer, es el que los protege, no va a permitir que nada suceda. Uy, Señor, pero es que ahí dijiste tú, al final de las bienaventuranzas hablas de la persecución por causa tuya, por causa de justicia. Tranquilos, que ni siquiera cuando matan a un cristiano por causa de Dios, está sucediendo algo fuera de la voluntad de Dios. Los hijos de Dios no morimos antes de tiempo y mucho menos fuera de la voluntad de Dios. Así que tranquilos. Este Padre que nutre es el Padre también que protege y es el Padre que sustenta. Es el Padre que se encarga que siempre tengamos lo necesario. Claro, hermanos, yo reconozco que ustedes y yo en este punto de la paternidad de Dios, yo creo que le echamos cabeza porque decimos, uy, Señor, pero ay, es que me toca decirte, Padre, en términos de sustentador, pero uy, Señor, el año pasado estuvo duro, Señor. O sea, los ingresos cayeron al 10%. Yo solo escuchaba la palabra deuda, 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 deuda. Se enfermaron por aquí, se enfermaron por allá. Yo tenía la iglesia como el lugar donde iba a congregarme con mis hermanos, así fuera para saludarlos, un abrazo, la aromática, hablarlos y quedamos ahí solo en lo virtual. Uy, Señor bendito. Me dices que debo pensarte en primer lugar como el Padre y qué Padre es el que nutre, el que protege, el que sustenta. A veces, Señor, no quiero ser ofensivo con esto, me parece que tu sustento es corto. Hasta que pensamos de nuevo y reflexionamos. El año pasado sentí que llegó muy poquito dinero a la casa. Wow, pero la casa sigue. El año pasado pasó algo interesante. La casa tuvo que, literalmente, mis hermanos, acuartelarse. Tal vez algunos de ustedes eran, no me tomen a mal, de los que salían de su casa 5:30 de la mañana y llegaban 11:30, 15 minutos de semiconciencia, se quedaban dormidos y al otro día la misma historia. Tal vez para algunos de ustedes, mis hermanos, fue algo muy raro darse cuenta que se levantaban a las 5:30, desayunaban y tenían que estar con la misma familia hasta las 11:30. Y eso multiplíquelo por cientos de días. Tal vez ustedes, como yo, se dieron cuenta que Dios supo cambiar todo lo que nosotros conocíamos y que en medio de ese cambio se mantuvo una verdad incuestionable, fue sustentador. Supo hacer lo necesario, no solo para que tuviéramos el pan diario, sino lo que es el sustento de un hijo de Dios, porque Él sigue haciendo su obra. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, mis hermanos, quiero proponerles que pensemos lo siguiente. Cuando pensamos en el Padre nuestro que está en los cielos, nosotros nos preguntamos lo siguiente. Esto de Padre nuestro que estás en los cielos podría ser un argumento para decir, es que Dios está tan lejos. Yo me siento aquí como en amor a distancia, el Señor en los cielos y yo aquí en la tierra. ¿Será que cuando el Señor dice en su palabra, Padre nuestro que está en los cielos, lo que está enfatizando aquí es que Dios es un Dios distante? ¿Saben que no? Pero Señor, entonces, ¿por qué tú, que estás enseñando aquí a orar a los tuyos, a nosotros, nos dices que debemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos? Vamos entonces a mirar algunas citas, mis hermanos, para recordar un poco lo que significa esta verdad. Entonces, vamos por favor a Mateo capítulo 5, versículo 16. Solo quiero recordarles algunas cositas que la palabra nos enseña en torno a los cielos. Mateo 5, 16 dice lo siguiente. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primer cosa, cuando pensamos en los cielos, pensamos en una forma simbólica de pensar en el lugar donde Dios habita. ¿Y qué tan importante es que Dios habite en los cielos? Pues hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, si usted se pone a pensar, mi hermano, en términos de un laberinto,
y tiene usted que pasar ese laberinto, de pronto un laberinto bien complejo, ¿cómo prefiere usted pasar ese laberinto? ¿Dentro del laberinto solo o dentro del laberinto con alguien que le vaya diciendo desde arriba, izquierda, derecha, izquierda, la otra izquierda? Dígame, ¿usted cómo prefiere afrontar un laberinto? Usted solo en el laberinto estrellándose contra los muros, no me tomen a mal, pero como le pasa a las mosquitas que se estrellan contra las ventanas. ¿O no prefieren a alguien que esté por encima de absolutamente todo, viéndolo todo al mismo tiempo, siendo capaz de decirnos, el camino es por aquí, por aquí, por aquí, por allá? Dios está en los cielos, en un lugar desde el cual lo puede ver absolutamente todo. Pero cuando también nos dice que los cielos son el lugar de morada de Dios, nosotros pensamos aquí lo siguiente. Es un lugar de preeminencia, es un lugar de grandeza, es el lugar que ocupa, el que está por encima de todas las cosas, no solo viéndolas, sino gobernándolas. Es el lugar del que todo lo puede. Es un lugar que excede nuestra realidad terrenal. Es un lugar que ni siquiera está condicionado por cosas como el espacio o el tiempo. Está más allá de todo lo que entendemos. Son los cielos, el lugar de morada de Dios. Pero también es un lugar que no está afectado de ninguna forma con la suciedad que nosotros vemos diariamente en este mundo. Allá no hay nada de esto. No hay nada que empañe la visión de Dios. ¿Qué otra cosa vemos nosotros sobre los cielos? Vamos a hacer un poquito más rápido y terminaríamos por hoy esta primera parte del estudio del Padre Nuestro. Miren lo que dice Mateo 5:34. En Mateo 5:34 vemos otra alusión al cielo o los cielos. Dice Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¡Guau! Es que cuando hablamos de los cielos, no solo hablamos de la morada de Dios, sino el lugar desde el que el Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, está controlando todas las cosas. Absolutamente todo está bajo su control. Usted se pone y le echa cabeza ahorita como creyente. Tal vez tuvo un día bien complicado mi hermano con alguna persona de su trabajo. Tal vez un compañero, tal vez un jefe, y está ahí un cansón y un fastidioso, le está haciendo usted la vida tan difícil como puede, y usted tiene ganas de orarle al Señor, de pedirle al Señor, y dice, no, pero ¿qué hago aquí? Es que esta persona no es creyente, y como no es creyente, entonces no puedo esperar que pasen tales cosas. Mis hermanos, nadie, absolutamente nadie que haya existido o existirá está fuera de la soberanía de Dios. Ninguna persona, ninguna circunstancia, absolutamente nada está fuera del Dios que tiene su trono en los cielos. Ese Dios es al Dios al que Jesucristo le llama a usted como cristiano a llamarle Padre Nuestro. Miremos algo, como les decía, para estar terminando. Dos cositas breves, terminaríamos. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 20. Filipenses 3, 18 al 20. Vamos rápidamente a Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque claro, yo pienso, sí, el Señor está en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, no es un lugar distante, es un lugar de poder desde el cual está haciendo lo suyo en este mundo, pero especialmente en la vida de personas como usted y como yo que le pertenecemos a Él. Recuerden, bienaventuranzas. Listo. ¿Qué dice Filipenses 3, 18 al 20? Y lo leo incluso desde el 18 para que ustedes noten un contraste. Dice así. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Con este versículo, mis hermanos, nosotros podemos recordar algo. Con estos versículos podemos recordar algo. Realmente existen dos clases de personas. Los que tienen su ciudadanía en esta tierra, toda su existencia está relacionada con esta tierra. Es tan cierto que cuando mueren todo se acaba. Para ellos, por lo menos. Estas son personas que muy fácilmente van a caer en la conducta de estos falsos profetas contra los que habla Pablo en Filipenses, que vemos por el contexto que son personas judaizantes. Estas personas tienen por Dios el vientre
O sea, que sirven solo, toda su vida está destinada al sustento, a comer, y con que coman están realizados, pues, cuya gloria es su vergüenza. Lo que más les causa honor, honra en sus vidas delante de Dios es una completa vergüenza. Estas personas solo piensan en lo terrenal. Recuerden, podría ser como la persona del avión que les cité a manera de ejemplo. El hecho de que en ese último momento se ponga a repetir algo por repetirlo no va a cambiar algo. Es una persona que en ese caso estaría muriendo habiendo vivido para su vientre. Pero en cambio, nosotros, por la bendita gracia de Dios, tenemos algo distinto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No solo es que nuestro Dios está en los cielos, es que nosotros, por la obra de Cristo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros estamos llamados a vivir en esta tierra con la mirada en los cielos, como quien llega de un país a otro y debe por medio de su vida mostrarle a los de ese país cómo son las personas del país del que él viene. Nosotros estamos en esta tierra sabiendo de dónde somos. Y mientras estamos en esta tierra, con todas las aflicciones que eso implica, esperamos como ciudadanos del reino de los cielos, sabiendo algo, en un momento se acabará e iremos a nuestro hogar. ¿De dónde? De los cielos esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros estamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No solo es que Dios está allá, es que por la obra de Cristo nosotros pertenecemos allá. Allá está nuestra esperanza. Allá está lo que anhelamos. Último versículo, Colosenses 3, 1 al 2. Colosenses 3, 1 al 2. Tomen nota y voy a leerlo para terminar. Colosenses 3, 1 al 2 nos dice algo. Pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Aquí el Señor nos dice a nosotros algo que tiene pleno sentido a la luz del Padre Nuestro. Ustedes, creyentes, recibieron una nueva vida cuando Jesucristo resucitó. Si esto es así, y es así, ustedes no tienen por qué estar buscando lo de esta tierra. No es que no importe el alimento y cosas como estas que veremos Dios mediante más adelante en el estudio del Padre Nuestro. Significa que las prioridades de nuestra alma, las prioridades de nuestra vida no pueden ser las que eran antes de conocer al Señor. No podemos seguir andando como si no lo conociéramos o como si conociéndolo no nos importara. Cristo está sentado a la diestra de Dios en los cielos, en el lugar de su trono, y nosotros necesariamente como hijos de Dios, como hijo del Rey de Reyes, del Rey que habita en los cielos, tenemos que poner nuestra mente, nuestro interés, nuestra mirada en las cosas de Él. Porque solo de esa forma podremos levantar nuestra mirada de las cosas de esta tierra. Y entonces, hemos visto apenas una pequeña parte del Padre Nuestro. Y tal vez ustedes y yo hemos notado algo bajo la guía del Señor en esta noche. Lo dije hace un momento. No tiene sentido que toquemos esta oración como sin sentido, como sin valor. El Señor Jesucristo le enseñaba a ellos y nos enseña a nosotros que esta oración solo tiene sentido para aquellos que se han rendido genuinamente a Jesucristo como su Salvador y han entendido que necesariamente será su Señor, al punto de llegar a vivir por Él y, si fuera del caso, morir por Él. Estas personas reales creyentes son personas que van a Dios Padre y se dan cuenta que este Padre está en los cielos. Allí está su trono, allí está su lugar de morada. Desde allí lo gobierna todo, lo ve todo, nos cuida a nosotros que estamos en la tierra, pero nos recuerda a nosotros algo. Creyentes, no se les olvide una cosa, aunque están en la tierra, no le pertenecen a ella, no son de este mundo. Levanten la mirada, pongan la mirada en su Padre. Miren que es a Él a quien nosotros tenemos que servir. Entonces, terminamos nosotros, mis hermanos, orando, pidiéndole al Señor que nos lleve a considerar lo poquito que pudimos avanzar hoy sobre el Padre Nuestro. Y de forma muy especial, cómo nosotros le pertenecemos a Dios. Sí, mi hermano, usted es bienaventurado por pertenecerle a Dios y todo lo que eso implica en su vida, como lo implica en la mía. Vamos a terminar en oración. Padre bendito y Señor Dios, te damos muchas gracias por la bendición que hemos tenido esta noche de estudiar tu palabra. Porque aunque hemos leído un texto muy conocido,
y muy posiblemente memorizado por muchos. No por ello, Señor bendito, sigue siendo cierto que solo tú le puedes dar sentido a cada una de las palabras que lo componen. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que si te podemos llamar Padre nuestro, es porque un día nos hiciste ver nuestra miseria, que estábamos perdidos, absolutamente separados de ti, y nos llevaste, Señor, a experimentar la aflicción, ese arrepentimiento, esa mansedumbre, y fuiste obrando en nuestras vidas, y sigues obrando en nuestras vidas, haciendo que tengamos hambre y sed de justicia, teniendo un anhelo porque las personas conozcan de ti en misericordia, que sean reconciliados contigo, y estás obrando, Señor, y tal vez algunos de los aquí presentes ahora mismo están experimentando la aflicción por causa tuya, pero en todo caso te damos gracias, Señor, porque cualquiera sea el momento en el que nos tengas en la vida contigo, nos regalas la bienaventuranza de poderte llamar Padre, nuestro Padre que está en los cielos, desde donde ahora mismo nos estás escuchando, desde donde ahora mismo, Señor, sigues gobernando todas las cosas. Nosotros no estamos como sin Dios en esta tierra. Por favor, Señor, ayúdanos a recordar que es allá, en los cielos, a tu lado, donde está nuestra ciudadanía, hacia donde vamos, y por ende, que debemos vivir esta tierra como de paso, dando testimonio de a quién le pertenecemos, para gloria de tu bendito nombre. Oramos, Señor, dándote muchas gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.